En el curso de Valores de Espíritu y Valores Religiosos, las integrantes de este grupo somos Cintia Joan Rivera Cantigoso, Jacqueline Herrera Sánchez, María Lucero Ramírez Maecha y Rafaela Fixón de Naranjo. Entonces nosotros creamos este caso a partir de una situación de la vida real. Entonces, a un colegio de Latinoamérica llega al segundo curso de secundaria, a mediados de abril, un joven de 13 años procedente de Venezuela. Los jóvenes de esta institución, para tener un contexto, en su mayoría proceden de hogares con alto grado de violencia doméstica y violencia en general. El motivo por el cual este chico venezolano llamado Pablo llega al país ha sido por la situación política y social que vive actualmente Venezuela. A los migrantes en general en este país los tratan de ladrones y vagos, les dicen que roban las oportunidades de empleo. Entonces, a los pocos días de haber ingresado Pablo a la institución educativa, un grupo de compañeros de su aula empiezan a molestarlo. Eh, y Pablo hace al principio caso omiso de estas actitudes. Sin embargo, estos comportamientos de agresión e insulto van en aumento hasta que un día las agresiones se vuelven físicas y Pablo termina en el hospital. Los padres de los niños involucrados, de los que agredieron a Pablo, justifican esta conducta con respuestas xenófobas. Entonces vamos a vincular este caso con 4 virtudes que creemos que son importantes analizarlas. Entonces la primera es la dignidad humana. Eh, y esta es más una condición intrínseca del ser humano. Entonces, para entender la dignidad humana se tienen que entender el valor. Y Mora, que es un jurista ecuatoriano, explica que el valor es una estimación objetiva porque responde a un objetivo valor del ser humano. El hombre se percata de ciertas realidades valiosas propias del ser humano y de la vida social. Entonces, él resume y para él el valor sería la estimación del ser como bien, cuyo punto de partida es la dignidad humana. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que como la dignidad es algo intrínseco, el valor de alguien no nace por la voluntad de la otra persona, sea un gobernante, sea un compañero, sea un padre o una autoridad. La dignidad humana tampoco nace o surge de la Carta Universal de Derechos Humanos. Está recogida en la misma, en el año 48, sin embargo, como ya se explicó, proviene de la esencia del ser humano. Entonces es independiente de su raza, de su herencia, de su pasado presente penal, eh, porque es esta condición intrínseca del ser humano solo por el hecho de ser humano, de haber nacido como ser humano. Eh, es lo que nos diferencia de todas las otras criaturas del globo. No se puede condenar a alguien a no tener dignidad por ciertas condiciones o características que posea, porque al ser algo intrínseco en el ser no se quita, no se borra. Entonces, en este caso, Pablo posee igual dignidad que cualquiera de sus compañeros de colegio, independientemente de su etnicidad, de su proveniencia, de su estatus económico, y más aún si es que es migrante, continúa siendo digno, igual de digno que los demás. Por eso en esta foto ponemos como a todos los integrantes del mundo que son igual de dignos, que tienen la misma dignidad, porque nacieron y son seres humanos. Entonces ahora seguimos con la siguiente. La tolerancia. La tolerancia se ha conceptualizado como una virtud y es una virtud moral que hace referencia a la aceptación de las diferencias culturales y de opinión, a las creencias y las distintas formas de vida sin que se renuncie a las propias convicciones. La virtud de la tolerancia se requiere para saber abordar conflictos y llegar a soluciones, promoviendo la apertura al respeto, a las ideas, a las creencias, a estilos de vida y comportamientos dentro de unos límites que no dañen la dignidad humana y que desde ninguna circunstancia se permita la violencia de ningún tipo y más aún entre jóvenes que se están abriendo a la vida y al mundo. ¿Por qué se debe fomentar la tolerancia? La tolerancia permite entender las preferencias del otro aún sin estar de acuerdo. Ayuda a reestructurar los prejuicios, los estereotipos, la discriminación y xenofobias, que como bien lo ilustra el caso, hace parte de él. Guía igualmente de manera consciente el comportamiento de los seres humanos. Por lo tanto, promueve el respeto, facilita las relaciones interpersonales, contribuye al manejo de conflictos y, mejor aún, permite establecer, estructurar la personalidad porque facilita regular las emociones, los sentimientos y la manera de actuar. Con respecto a la virtud de la solidaridad, primero empezar
diciendo que la solidaridad es la forma social que el amor tomará frente al otro, al débil o al necesitado. Y eso lo vemos en relación a que nosotros contamos los unos con los otros para de este modo crear una sociedad solidaria e integral que supere las adversidades. Entonces, ser solidario implica tomar postura, interesarse sobre un determinado asunto y considerarlo como un asunto propio, es decir, interesarse por el otro ser humano, en este caso, por el niño afectado, ¿no? La solidaridad desempeña un papel fundamental en la respuesta de los derechos al fenómeno de la inmigración, ya que la solidaridad frente a los inmigrantes se muestra en el reconocimiento de sus derechos y de su vida y su dignidad humana. La solidaridad está ligada a las actuaciones comprendidas en la obligación de reconocer, respetar y proteger el desarrollo de los planes de vida de terceros. Es entonces que la solidaridad y la colectividad adquiere una importancia trascendental para la vida de los individuos. En este caso se ve claramente que el niño venezolano no puede desarrollar sus planes de vida de una forma satisfactoria. Y por lo tanto, no se está respetando, ni reconociendo, ni protegiendo sus planes de vida. Y como nos decía Dalai Lama, casi todas las buenas cosas nacen de una actitud de aprecio por los demás. En este caso también es necesaria la virtud de la justicia. ¿Cómo hacemos visible y posible la justicia? Acto tras acto. Cada una de las virtudes se va creando acto tras acto. Entonces, mientras más justos somos, más se va consolidando la virtud de la justicia. En el caso inicial, no nombramos por ningún lado la escuela. Para el caso de la justicia, es necesario reconocer que la tarea de la escuela es ofrecer opciones para apreciar la riqueza que hay en el mundo, aceptar la diversidad cultural que existe, no comparar el ser en ninguno de sus modos. El ser del hombre es el mismo en Venezuela, en Colombia, en cualquier país del mundo. Ese reconocimiento le corresponde a la escuela. Apreciar también la riqueza que existe en las culturas. Por ejemplo, venezolanos y colombianos se disputan la creación de una comida que es la arepa. No es necesario competir. Ambos pueden compartir ese pan, ese alimento que se ha creado y que es parte de la cultura de los dos países. Para quien sufre la injusticia, es necesario que la escuela ayude a dar luces sobre cómo actuar, porque a veces las personas que han sido víctimas de xenofobia tienen un dolor tan intenso que no saben cómo actuar. Entonces, los profes tenemos esa responsabilidad de ayudarles a gestionar las emociones que han sentido y poder salir de ellas sin que se cause un daño mayor y se sea también injusto, porque esa puede ser una tendencia. También preguntar por las actuaciones más adecuadas. ¿Cómo deberíamos actuar frente a esto? Darle tranquilidad y serenidad, ¿cierto? A veces pecamos por dejar al niño expuesto a más palabras y expresiones que le hacen daño, entonces también como hacer la retirada del niño para que no siga sufriendo lo que está sufriendo. La virtud de la justicia es una virtud incrementable, acto tras acto va creciendo, tiene el carácter potencial. Entonces, Polo nos habla de esa justicia como que el hombre tiene la capacidad de llegar a ser justo, adquiere la virtud de la justicia en la medida que se realiza en acto. Acto tras acto, el hombre llega a ser justo, pero también queda la posibilidad de cometer actos injustos y también la posibilidad de ser cada vez más justo. A manera de conclusión, trabajar en las escuelas los retos para la sociedad actual, la interculturalidad, la diversidad, las migraciones y la globalización y la unidad en medio de la diversidad. Afrontar los desafíos de la desigualdad y la injusticia, superar la violencia en las escuelas y también en la calle y en cualquier otro contexto. Superar los movimientos racistas. Educar es ayudar a los jóvenes y niños a aprender y a desear y a hacer el bien. Ejecutar otras
virtudes como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la solidaridad y la templanza contribuyen al establecimiento de la dignidad humana.